Hoy vamos a convertir al Chelsea en un equipo campeón con su política de fichajes para ver si realmente puede ser una estrategia que funcione en el mundo del fútbol a largo plazo o si es un auténtico desastre. Desde la compra de los nuevos propietarios, el Chelsea ha sido con diferencia el club que más jugadores ha fichado en todo el planeta, pero todos tienen algo en común, y es que son jugadores muy jóvenes de no más de 23 años, a excepción de algún otro jugador. Esto obviamente ha llamado mucho la atención de todos, ya que en cada mercado de fichajes e incluso fuera de los mercados de fichajes se han gastado cada año auténticas cantidades indecentes de dinero por jugadores que muchas veces eran bastante desconocidos, otras veces no tanto, pero es que incluso hace apenas una semana o dos se han gastado más de 70 millones en dos jugadores del Sporting de Portugal, Cuenda y Esugo. Es que es una auténtica locura. Así que hoy vamos a hacer este modo Guerra Express de una forma un poquito diferente a como lo hacemos siempre. Vamos a tener varias reglas que vamos a tener que cumplir. No podremos fichar jugadores de más de 23 años y durante las 3 primeras temporadas no vamos a poder fichar nada para ver si los jugadores que ya están en plantilla en el Chelsea y que ya han sido fichados son realmente unos cracks o son unos pufazos. El Chelsea tiene más de 50 jugadores en plantilla, con la mayoría de ellos cedidos por equipos de toda Europa, entre ellos el Estrasburgo, que por ejemplo es como si fuese su segundo equipo, al cual no le está yendo nada mal en Francia. Así que nosotros vamos a hacer lo mismo. Cada temporada cederemos a los jugadores que no tengan nivel para estar en el club y nos quedaremos solamente con los que sí que sean realmente buenos y vayan subiendo de media. De esta forma veremos qué jugadores explotan en otros equipos y se merecen quedarse en el Chelsea la próxima temporada para conseguir su oportunidad, o jugadores que no la merecen, que se queden ahí estancadísimos y que deben ser vendidos para sacar beneficio económico, que al final es lo que quiere el Chelsea con esto que están haciendo. A partir de la tercera temporada ya podremos volver a fichar a algunos jugadores que nos interesen, pero siempre menores de 23 años para seguir con la política del club. Actualmente el Chelsea está en el puesto 4 de la Premier y está luchando por meterse en la próxima Champions de la próxima temporada. Además siguen vivos en la Conference League, en la cual, bueno, veremos a ver cómo termina la temporada, pero no terminar en puestos de Champions en la Premier y no ganar la Conference, la verdad es que para mí sería una auténtica catástrofe si tenemos en cuenta los jugadorazos que tienen el club y el dinero que se han gastado. Jugadores como Cole Palmer, Jadon Sancho, Enzo Fernández, Moisés Caicedo o incluso el campeón de Europa, Marco Curella. Así que vamos allá al frente del Chelsea con este retazo que tenemos en el día de hoy en el modo Guerra Express, que es un poquito diferente con el tema de las cesiones y de no fichar al principio, pero creo que puede estar muy interesante, así que vamos a ver qué tal nos sale. Pues ya estamos por aquí, chicos, vamos a continuar en el punto en el que estamos en la temporada. Vamos a empezar el mes de abril jugando pues estos 2 meses que nos quedan de competición. Vamos a simular hasta el final para ver cómo va esta temporada, que bueno, de momento el Chelsea está luchando en ese puesto 4-5 con el City, con el Newcastle y el Brighton por meterse entre los 4 primeros. Quizás con el quinto puesto sirva también para entrar en Champions, pero obviamente el objetivo es quedar entre los 4 primeros. Y también con ese final de Conference League en el cual de momento estamos en cuartos contra el Legia de Varsovia, deberíamos pasar, y de hecho yo creo que el Chelsea, todo lo que no sea llegar hasta la final como mínimo y ganarla, para mí sería una catástrofe. Como ya hemos dicho antes en la intro, la plantilla del Chelsea no es precisamente corta. Tenemos 49 jugadores en plantilla, pero es que hay muchos que están cedidos. Tenemos 37 porteros, de hecho, bueno, hay 8 porteros, ¿vale? De ellos, Kepa está cedido, también Petrovic, Penders también está cedido, y tenemos un par por aquí que desconocía, como un finlandés de 2.05, y Bettinelli y Slorina, no sé, todo un poco raro. Luego tenemos aquí a Chilwell también cedido por el Crystal Palace, bueno, otros laterales también cedidos por allí, bueno, hay 27 millones de centrales también en el equipo. Es que hay de todo, o sea, quiero decir, esto es espectacular. Eso sí, todos demuestran gran potencial como mínimo, o sea, otra cosa no, pero el que ficha en el Chelsea, el FIFA se lo conoce, ¿eh? El FIFA se lo conoce porque, macho, todos los jovencitos tienen, como mínimo, demuestra gran potencial. Así que, bueno, tutiplén aquí de jugadores en todas las posiciones, o sea, jugadores no faltan. Jugadores no faltan. Eso sí, cesiones, nos vamos a inflar a hacer cesiones. Joao Félix sigue por allí en el Milan. El Andrés Santos en el Estrasburgo, que ahora de repente parece la regeneración de Pogba. Chukwuemeka por ahí también en el Borussia Dortmund. Bueno, Sterling, que está más fuera que dentro. Broja por ahí por el Everton. Es un despiporre de jugadores este Chelsea. Aunque hay que decir que en ataque están ahora bastante jodidos porque hay bastantes jugadores lesionados, Marc Guiu, Fofana, Jackson, Madueke. Así que, bueno, también Palmer, de hecho, que tiene una pequeña lesión.
Así que, bueno, jugadores no faltan, eso creo que está bastante claro. En principio, en 11 titular sería algo parecido a esto, ¿vale? Con Palmer en la media punta y Nkunku actuando como un delantero raro, moviéndose ahí con Palmer. Pero bueno, también está por ahí Nico Jackson, que si Madueke por ahí, el Kellyman este que también ha jugado algo últimamente, Marguiu ha ido entrando, pero ahora con la lesión ya no está jugando tanto, ha vuelto Rhys James de su lesión, el capitán del equipo. Así que, en principio, hay un buen equipo para intentar terminar la temporada lo mejor posible. Vamos a ver si se clasifican o no entre los 4 primeros. Y como siempre hacemos lista de fichajes realistas para vuestro modo carrera con el Chelsea, ¿vale? Todos jugadores de menos de 23 años, a excepción de alguno que otro que creo que puede gustar bastante. Empezamos con Restes en la portería, el francés que lo está petando en el Toulouse. Muy buen potencial, muy joven y mejor que los porteros que tiene el Chelsea actualmente, seguro que es. Lo mismo con Joan García, que lo está petando, el mejor portero de la Liga Española esta temporada 100%. Se habló de que quería ir al Arsenal, pero él no quería ir como suplente de David Raya, y en el Chelsea podrían ofrecerle ser el titularísimo, y estoy convencido que lo haría increíble porque es un porterazo espectacular y pagando los 25 millones de cláusula que tiene, se lo podría llevar perfectamente del Español. Continuamos con Livramento, ex canterano del Chelsea, que podría ser un muy buen recambio para Rhys James y mola bastante. Tenemos también a Thiago Santos, me gusta mucho del Lille. Para la central tenemos a Mamadou Sarr del Estrasburgo, que el Estrasburgo es el segundo equipo del Chelsea, de hecho hay muchos jugadores del Chelsea que van allí cedidos al Estrasburgo, así que ficharlo y quedarse allí cedido en Estrasburgo podría ser una opción. Luego tenemos a Tomori regresando al Chelsea, del cual es canterano, que también sería muy top traerlo de nuevo. Marwehi, también otro canterano del Chelsea, que está en Crystal Palace, y traerlo sería bastante top, y mejor que los centrales que tiene el Chelsea actualmente, seguro que es. Tenemos a Mate Smets, el belga de 74 y media del Genk, que también tiene muy buena pinta, y el Chelsea creo que también tiene algo de conexión con el Genk, porque hay varios jugadores cedidos en ese equipo. Luego tenés a Lewis Hall, que ahora se lesionó con el Newcastle, estuvo en el Chelsea, se marchó vendido al Newcastle, pero podría regresar. En el medio del campo tenemos a Mandela Keita, un pivote belga del Parma, que tiene muy buena pinta y muchísimo potencial. Cuenda, que 100% lo tenéis que traer porque ya ha sido fichado, y es totalmente realista, es ya oficial que tanto él como Esugo han sido fichados, así que traerlo y dejarlo decidido un año en el Sporting podría ser una opción. Tenemos también la opción de Tyler Daiblin, que de hecho creo que es canterano del Chelsea, si no recuerdo mal, así que podríais traerlo también. Esugo, que como ya hemos dicho, al igual que Cuenda, pues entre los dos se han gastado 75 millones, y Esugo vendrá en verano y Cuenda vendrá en el verano de 2026. Luego, para medio campo también tenemos a Federico Redondo para juntarlo con Enzo Fernández. Tenemos a Engels, otro belga del Celtic de Glasgow, que tiene muy buena pinta y muchísimo potencial. Tenemos a Jamie Gittens, que creo que cuando era pequeñito llegó a jugar en las categorías inferiores del Chelsea y es una muy buena opción para la banda izquierda. Tenemos a Moreira, que creo que es del Chelsea, pero está también en el Estrasburgo. Kendry Páez, que volverá, creo que ya este próximo verano vendrá por fin al Chelsea y se quedará un auténtico crack desde Ecuador. Tenemos a Nico Paz, otro crack desde el Como, que podríais traer al Chelsea. Tenemos también a Mastantuono, por si queréis también otro argentino, otra opción para este Chelsea también sería mega top, al igual que Karetsas, el griego del Genk, que también tiene una pintaza espectacular. Chris Rick del Sunderland, con también un potencial espectacular. El inglés, tenemos a Nipan, el noruego del Rosenborg, que tiene una pintaza y muchísimo potencial, como todos los jugadores que estamos mostrando. Tenemos a Kostoulas, otro griego que está en Olympiacos, y un delantero que tiene bastante buena pinta, de 1,85. Luego tenemos a Demola Lookman, que podría volver a la Premier League, siendo inglés como es, aunque ahora juega con Nigeria, pero ya sabéis que quiere marcharse del Atalanta, podría ser una opción. Sé que no es un jugador joven, pero de vez en cuando también el Chelsea ficha algún jugador que tiene más de 23 años, como por ejemplo Osimhen, que también sería muy realista porque han ido varias veces a por él, y parece ser que quizás este verano por fin vayan a por el jugador nigeriano. También tenemos a Vlahovic, que ha sonado alguna vez para el Chelsea como opción, y también tenéis a Tierno Barry, el jugador del Villarreal, que creo que pega también bastante con la política de fichajes del Chelsea, además de Samu Morodion, que estuvo a nada de fichar por el Chelsea, pero finalmente se fue al Oporto con aquel lío que hubo entre Atlético de Madrid y el Chelsea. Y también tenemos a Jeremai, que últimamente pues llegó a sonar que podían llegar a pagar la cláusula del Español al Deportivo, así que aquí tenéis fichajes realistas para vuestro modo carrera con el Chelsea. Pues señores, final de temporada y hemos llegado a la final de la Conference League contra el Rapid, porque el Betis ha perdido en semis, o sea, se ve a pecho friada. Nosotros que hemos eliminado a la Fiore 4-3 en semis, en cuartos 5-1 al Legia, así que estamos a 90 minutos de ser campeones de la Conference. Pues señores, vamos allá. ¿Ganamos la Conference League en la primera temporada con el Chelsea, sí o no? Ganamos la Conference League, también te digo, solo 1-0, con golito de Jadon Sancho. Encima mete gol Jadon Sancho, que se va a marchar. Bueno, de hecho,
no se va a marchar porque la opción de compra obligatoria del Chelsea de 25 millones nos obliga a comprarlo, así que se va a quedar el año que viene, aunque sea de momento propiedad del United, pero ganamos la Conference, chicos, ahí está, primer título europeo que podemos apuntarle a este Chelsea, aunque sea una Conference, y con esto nos aseguramos la Europa League, pero ¿nos hemos clasificado para la Champions? Pues sí, señores, iremos a la Champions el año que viene porque hemos conseguido aguantar y clasificar entre los 4 primeros. El City, que ha conseguido remontar también entrará en Champions el año que viene. Y los que se han quedado fuera son el Brighton, el Forest, que se ha acabado cayendo, y también el Aston Villa de Unai Emery. Ha quedado también por ahí el Newcastle, el United, que ha conseguido remontar hasta la 9ª posición. Y terminan descendiendo Leicester City, Ipswich Town y Southampton. Y ojo, el Crystal Palace, que ha quedado bastante diferencia del Leicester, pero bueno, han bajado bastante su posición, así que el año que viene iremos a la Champions. Dicho esto, Cole Palmer, como no, máximo goleador y también asistente junto con Enzo Fernández del equipo. Nkunku, el segundo máximo goleador. Jackson, 13 golitos. Madueke, Enzo, Guiu, bueno, que ha estado ahí lesionado, pero ha metido 7 goles. La verdad que no están nada mal las estadísticas por haber jugado poquito. Joao Félix por ahí con el Milan, que también ha jugado, parece que algo. Ruiz James, que vuelve de la lesión, esperemos que aguante sin lesionarse mucho tiempo. Jadon Sancho, que finalmente nos lo acabaremos quedando, porque ya sabéis que la vida real tiene una opción de compra obligatoria. Y bueno, pues la verdad que no está nada mal, chicos. Buena temporada, al menos ganamos la Conference, nos clasificamos a la Champions, que era el objetivo de esta primera temporada. Y ahora empieza lo bueno, señores. Ahora viene lo realmente divertido, y es que en la segunda temporada, como ya sabéis, no vamos a poder fichar nada. En la tercera temporada, de momento, tampoco. Pero vamos a tener que decidir quiénes se van cedidos, quiénes vendemos, quiénes se quedan, pero con los jugadores que tenemos. Como mucho vamos a poder hacer los fichajes que ha hecho el Chelsea en la vida real, que son Esugo, Cuenda y creo que uno más que hay por ahí, pero el resto no vamos a poder fichar nada. Vamos a tener que ir con lo que tenemos y aguantar y ver quién se queda cedido y quién no, con los puntos que hayan subido de media, etcétera, etcétera. Así que vamos a por la segunda temporada. Pues ojitos, señores, porque llega un jugador que, bueno, llega para hacer el reconocimiento médico, fichado esta temporada en la vida real, y es que Giovanni Cuenda, el portugués del Sporting de Portugal, es una de las grandes jóvenes promesas del fútbol portugués, pero llega este año para ser fichado por el Chelsea. De hecho, ya ha sido fichado por el Chelsea, pero se va a quedar otro año más cedido en el Sporting de Portugal. Simplemente viene para hacer el reconocimiento médico y ver que todo va bien. Señores, estamos en la segunda temporada y como veis tenemos 49 jugadores en plantilla, o prácticamente 50. Y ahora hay que decidir a quién nos fumamos y a quién no. Qué jugadores vendemos porque ya no forman parte del proyecto y qué jugadores les vamos a seguir dando una oportunidad de que sigan creciendo en otros equipos y que vamos a ceder para que se sigan desarrollando. Entre ellos, Kepa, obviamente, creo que es una venta clara. Aquí creo que con Jorgensen, Petrovic, Penders y todos los que hay, creo que Robert Sánchez no ha hecho buena temporada y creo que también va a ser otra de las ventas bastante clara. Slonina, creo que va a ser otra venta clara porque tiene bastante poca media y sinceramente no me inspira mucha confianza, y el Bergstrom tampoco. Así que creo que me voy a quedar con Jorgensen, Petrovic y Penders, de los cuales Penders se va a ir de nuevo cedido y nos quedaremos con Petrovic y con Jorgensen. Luego, en el lateral izquierdo, que también hay 50. Vale, Cucurella obviamente se queda. Aquí tenemos a Caleb Wiley, tenemos a Humphries y Veiga. Claro, Chilwell esta temporada se fue ya al Crystal Palace. Entonces, yo creo que Chilwell ya tiene ganas de cambiar de aires, así que creo que Chilwell es venta clara. Cucurella va a ser el titular. Y como suplente, creo que nos vamos a quedar a Humphries. Y Wiley y Veiga no están nada mal. Entonces, a lo mejor nos podemos quedar con Veiga y Humphries volver a cederlo, al igual que Wiley, ¿vale? Y decidir ya el año que viene quién se queda de los dos. Luego, Disasi es venta clara, de hecho ya se ha marchado a Aston Villa, no cuentan con él. Badiashile para mí es otra venta clara. Y nos quedaríamos con Colwill, con Fofana, con Chalobah y con Adarabioyo, que no son muy cracks, pero es lo que hay, señores. Así que Anselmino, el argentino, se irá cedido. Luego, por la derecha, Ruiz James y Malo Gusto, claramente se quedan. Y el Gilles Grist, pues bueno, le vamos a volver a hacer la típica de tal y volver a cederlo, a ver si peta o sube un poquito de media. En el medio del campo, aquí, bueno, aquí para dar y tomar, tenemos a Caicedo, tenemos a Guchuku, tenemos a Romeo Lavia. Bueno, a ver, yo aquí la verdad que opto más por Romeo Lavia. Así que creo que Guchuku vamos a volver a hacer la de cederlo. Luego por la izquierda tenemos a Mudryk, que no juega desde hace nadie sabe cuándo. Y tenemos a Tyreek George, tiene muy poca media, así que lo vas a ceder. Lo mismo que a Mogu, que también lo vas a ceder. Y Dyer, que también lo vas a ceder porque tiene muy poca media.
En el medio campo, Desbury Hall, Enzo Fernández se queda, Hugo acaba de llegar y Andrei Santos ha estado este año en el Estrasburgo, pero lo ha hecho genial, lo ha hecho muy bien, así yo creo que se merece, como veis, toda una joven promesa, se merece tener una oportunidad de quedarse en el primer equipo, así que nos lo vamos a quedar y al que vamos a hacer es a Hugo, al igual que Cuenda se ha quedado cedido en el Sporting de Portugal, pues Hugo lo vamos a ceder de nuevo para que pille algo más de experiencia, quizás algún equipo de la Premier, y nos vamos a quedar con Andrei Santos, que el año pasado se marchó cedido. Luego, venta clarísima, Joao Félix, que lo quieren fuerísima. Luego tenemos a Nkunku, que aquí la verdad que tengo un poco de dudas, porque creo que a lo mejor lo podemos reconvertir a banda y podernoslo quedar un año más. O no sé qué vamos a hacer con él, ¿eh? Vale, creo que vamos a ceder a... O sea, vamos a vender a Nkunku, porque se habla de que podría irse al Bayern de Múnich, que creo que por allí lo quieren. Así que vamos a vender a Nkunku y a Joao Félix. Nos vamos a quedar obviamente con Cole Palmer, que de hecho Cole Palmer... Te diría que incluso voy a bloquear hasta ofertas. Va a ser nuestro jugador insignia y se va a quedar en este Chelsea para siempre. Luego, para la media punta, Kellyman obviamente va a salir cedido. Y aquí entre Kendry Páez y Chukwuemeka, Kendry Páez yo creo que no se va a quedar en el primer equipo. Más que nada porque creo que lo van a ceder a otro equipo, ¿vale? De momento, ya que viene de Latinoamérica a Europa, creo que lo cederán a algún equipo de Europa para que le saca un poco aquí. Y nos quedaremos con Chukwuemeka, ¿vale? Que ha estado este año, por ejemplo, en el Borussia Dortmund. Y de hecho, pues le vamos a renovar y se va a quedar en el primer equipo. Luego, por la derecha tenemos a Neto y Madueke, que nos los vamos a quedar porque no hay otras opciones. Cuenda, como veis, ya lo tenemos cedido en el Sporting de Portugal, como en la vida real, porque vendrá realmente en 2026. Sterling, obviamente, venta clara. Armando Broja, venta clara. Luego por aquí, Nicolas Jackson, de momento se quedará. Washington volverá a salir cedido. Y David de Fofana volverá a salir cedido y nos quedaremos con Marc Guiu. Como veis, la verdad es que es una limpieza bastante gorda y nos queda un fichaje por hacer que debemos hacer porque tenemos que traer a Jadon Sancho, que es realista porque al final van a pagar sus 25 millones por esa cláusula obligatoria que tienen, así que traeremos a Jadon Sancho y será el único fichaje entre comillas, al igual que es Hugo y Cuenda, porque el Chelsea lo ha hecho en la vida real. Pues señores, empieza el baile de salidas, cesiones y más cesiones de jugadores que se van a ir marchando porque hace falta y la plantilla es enorme, así que no va a ser el primero ni el último, pero es Hugo, que se vuelve a Portugal. Ahí está, señores, cedido de nuevo al Sporting de Portugal, se va a ir con Cuenda, hemos decidido que finalmente es Hugo, pues vuelva a Portugal. Y ahí está, Cuenda y es Hugo van a continuar una temporada más allí y el año que viene ya volverán. Y ahí está, más y más jugadores que se van marchando. Esto parece, madre mía, la salida del patio del colegio. Todo el mundo se marcha y la de jugadores que van a salir cedidos, ¿eh? O sea, yo no sé, la de jugadores que nos vamos a... Luego vamos a contar la de jugadores que se van a marchar, pero esto es increíble. Señores, hemos completado ya el mercado de fichajes de esta segunda temporada y bueno, vamos a ver toda la lista de jugadores que se han marchado, ¿vale? Infinidad de jugadores cedidos, como ya hemos dicho. Darío Hugo, que bueno, se ha vuelto para Portugal. Luego por aquí... cesiones a equipos de Inglaterra, Fofana que se ha ido al Lens, por aquí también alguno a la Juventus, más jugadores que se han ido por ahí a, pues bueno, pues a Inglaterra, luego ventas de Slonina, de Kepa, de Sterling, de Chilwell, de Isasi, de Broja, de Badiashile, la compra de Jadon Sancho para quedarnos ya con él, la venta también de Robert Sánchez, Nkunku por 51 millones al Borussia Dortmund y Joao Félix que se lo ha quedado finalmente el 1000. Dicho esto, como veis hemos pasado de 50 jugadores a 40, porque hemos fichado 3, que son Hugo, Cuenda y Jadon Sancho, que son los que han fichado ya, también hemos fichado a Kendry Páez, ¿vale? Que no estaba en el equipo, y creo que alguno más. Pero, como veis, hemos cedido varios jugadores a equipos que son propiedad también de la misma propiedad de Blue Coat, que es el conglomerado de equipos del Chelsea. En este caso, Penders ha vuelto al Genk, también con Wiley, que ha ido al Genk a Bélgica. Luego por aquí, pues Anselmino lo hemos mandado a Boca. Por aquí también a Uguchuku lo hemos mandado al Estrasburgo. Al Estrasburgo también hemos mandado a Mudryk, que ya sabéis que tiene una sanción de 18 meses y no puede jugar en el Chelsea. Es Hugo que ha vuelto al Sporting. Kendry Páez se ha marchado al Estrasburgo también. A Kellyman lo hemos mandado de nuevo también al Genk. Cuenda, como ya sabéis, lo hemos mandado al Sporting porque en la vida real realmente va a llegar el año que viene. Y Washington, que también ha vuelto al Estrasburgo. Así que hemos cedido varios jugadores a equipos de nuestro mismo conglomerado y hemos pasado de 50 jugadores a 40. Así que vamos bajando un poquito el número de jugadores, pero esta temporada decidiremos qué es lo que pasa. Así que chicos, vamos allá con esta plantilla que se nos ha quedado. Mucha gente fuera, pero los que se quedan son en los que confiamos. Vamos a estar en Champions, así que a ver qué tal nos va. Por cierto, este año nos tocaría estar en la Champions,
pero por un bug que hay en el juego, al ganar la Conference League vamos a Europa League. O sea, nos tocaría estar en Champions, pero nos mandan a la Europa League. Así que este año, en vez de estar en Champions, jugaremos la Europa League, ¿vale? Pero mira, si ganamos la Conference League, ahora ganamos la Europa League y al año siguiente la Champions, tampoco estará tan mal. Pues estamos en mitad de temporada y vamos segundos en la Premier. Solo 2 derrotas. El Aston Villa, la verdad, no sé qué está haciendo, pero lleva 0 derrotas. Una auténtica locura. 41 puntos. De momento estamos bastante bien. Parece que City y Liverpool este año no están muy potentes. Pero bueno, queda mucha Premier y la verdad que está muy abierto. Hay muchos equipos que están luchando por ella. Así que yo creo que hasta el final no se sabrá quién va a ganar. Pero de momento estamos en la lucha y es lo importante. Dicho esto, en la Carabao Cup estamos en semis. Tendremos derby frente al Arsenal. Derby londinense. Veremos si conseguimos llegar hasta la final o no. Y en la FA Cup, primera ronda, nos va a tocar jugar contra el Cambridge, equipo que creo que es de 4ª división. Dicho esto, ya sabéis que este año nos tocaría estar en Champions, pero por un pequeño bug, pues no hemos estado en Champions. Y de hecho, me gustaría ver quién ha ido a la Champions, porque del Inglaterra, el City, ¿no? Tottenham, Arsenal y Liverpool. O sea, nos ha quitado el sitio el Tottenham, creo. Nos ha quitado el sitio el Tottenham, no sé muy bien el por qué. Pero el Tottenham ha pillado nuestro sitio por haber ganado nosotros la Conference League. Un poco raro, pero bueno, ahí está el Tottenham. Y nosotros que, bueno, vamos primerísimos, 6 de 6 y parece que vamos a pasar a los octavos de final bastante fácil, chicos. Algo que no os he enseñado antes es que, claro, hemos hecho tantas ventas y cesiones y de todo, que en valor de jugadores vendidos hemos ganado 244 millones. Es una locura. Y en comprados 47, que básicamente es lo que hemos gastado en comprar a Jadon Sancho y a Kendrick Páez y ya está. Pero 244 millones de ventas hemos sacado, ¿eh? O sea, realmente el Chelsea, la estrategia que está haciendo con esto es esta. Es fichar jugadores jóvenes, que los fichas por poco dinero, en principio, entre comillas, porque hay muchos que sí que son bastante caros, pero sacarles beneficio económico vendiéndolos por el doble o el triple en 1, 2, 3 años. Y ahí vas sacando beneficio económico. O sea, es una barbaridad, pero aquí se demuestra que... Pues chicos, al final sí que hemos llegado a la final de la Carabao Cup frente al Newcastle. El Newcastle, que parece que se le da bastante bien lo de llegar a finales de la Carabao Cup. Y bueno, la verdad es que no está mal, ¿no? Porque en semifinales nos cargamos al Arsenal. Así que ahora solo hace falta ver si vamos a levantar este título de la Carabao Cup y si va a ser nuestro segundo título en el equipo o no. Así que chicos, vamos allá, final frente al Newcastle y palmamos. Muy bien, perfecto, maravilloso, espectacular. Pues señores, hemos conseguido llegar a la final de la Europa League. El año pasado ganamos la Conference y este año pues hemos conseguido llegar a la final de la Europa League. Después de haber hecho una fase de ligas perfecta de 8 de 8, después de en octavos eliminar al Ferencváros 8-2, en cuartos eliminar al Lazio 2-3, complicado, y en semis cargarnos 5-3 al Marsella. Vamos a ver si levantamos por segundo año consecutivo un título europeo. Pues chicos, vamos allá, ganamos nuestro segundo título europeo por segundo año consecutivo. Madre mía, en penaltis tú, en penaltis, 8-7. Uf. Madre mía, Sancho falla su penalti, luego falla Retegui. Madre. Falla Chalova, falla Belanova, mete Tosin y falla Ruggeri. Madre mía, pues señores, acabamos de ganar la Europa League, golito de Palmer y de Derrón, señores, pero ahí está, apuntamos, segundo título europeo, ganamos Conference, ganamos Europa League, no creo que seamos capaces de ganar la Champions el año que viene, ¿no? Señoras y señores, celebración por todas las calles de Londres porque hemos ganado la Europa League, pero no solo eso, sino que también la Premier, señores. Nos hemos llevado la Liga en nuestra segunda temporada, una auténtica barbaridad que yo creo que nadie nos esperábamos, pero ahí está, señores, doblete, Europa League, más la Premier. Pues aquí está, chicos, hemos ganado la Premier League en nuestra segunda temporada ya en este modo Gara Express, la verdad que me sorprende, pero ahí está, señores, 84 puntazos, City, Arsenal, Liverpool por detrás, también el United, así que el año que viene nos vamos a la Champions, si no se buguea de nuevo.
La FA Cup, bueno, pues la ganó el City, nosotros que al final pues nos quedamos bastante lejos, de hecho caímos contra la West Ham, un poco raro. La Carabao Cup, como ya sabéis, perdimos la final, así que de momento no hemos ganado ninguna copa. La Champions este año la ha ganado el Liverpool, 10-9 en penaltis, bien, una final para nada tensa y bastante, sí, bastante interesante. Y nosotros que, como ya sabéis, pues hemos ganado Europa League frente al Atalanta, también en penaltis, 8-7, así que vaya dos finales de Europa League y de Champions, ¿eh? Y la Conference que se la ha llevado el Newcastle, pero ojo el Genk, el Genk, que es uno de nuestros equipos satélite también del Chelsea, ha conseguido llegar hasta la final, o sea que bastante bien el Genk, las cesiones que hemos hecho al equipo belga parece que han funcionado, pero acaba ganando el Newcastle. Y ojito con el Estrasburgo, nuestro segundo equipo, por así decirlo, al cual le hemos cedido bastantes jugadores, porque lo ha hecho bastante bien y volverá a estar en la liga. Había descendido el año pasado, no sé cómo ni por qué, pero había descendido y este año pues parece que vuelve a ascender a la liga. Y ojito con Cuenda y Esugo, que como ya sabéis, se han quedado cedidos una temporada más en el Sporting de Portugal y chicos, han ganado la liga. O sea que bastante bien, ¿eh? Los equipos a los que les hemos cedido jugadores parece que han funcionado bastante bien. Máximo goleador del equipo y mejor jugador claramente Cole Palmer, 40 goles, 22 asistencias, un auténtico demente, un loco de la cabeza lo de Cole Palmer, 91 de media ya el inglés, qué auténtica barbaridad. Y Nicholas Jackson que, oye, pues también ha hecho un temporadón, hay que decirlo, 34 goles, Reece James también temporadón siendo lateral, Enzo Fernández temporadón, Pedro Neto, Sancho, que no ha jugado en nada mal tampoco, Caicedo ya en 87, Marguiu, bueno, ha metido 5 golillos, no está mal, Andrei Santos, la verdad que sigue subiendo bastante de media, Cucurella también muy top, bueno, bastante bien, ¿no, chicos? La verdad que veo bastantes subidas de media, entre ellas Humphries, que por lo que veo, pues bueno, la cesión al Forest le ha ido bastante bien, ha jugado 41 partidos, Penders, bueno, ha subido creo que algo de media, por aquí Uchuco parece que también algo ha subido, Will ha subido un poquito, Mudryk creo que ha subido un poquito, George creo que ha subido también un poquito, Esugo ha subido a 78, no está mal. Bueno, de las cesiones, Fofana parece que también está en 75, Cuenda ha subido 80, ojito con Cuenda, que viene el año que viene, Washington a 74, bueno, Kendrick a 76, no está mal. Bueno, ha habido alguna pequeña subida, así que el año que viene decidiremos quién se queda y quién se marcha cedido. Pues chicos, estamos en la tercera temporada, en principio ahora ya podríamos fichar, ¿vale? Podemos ya fichar por fin jugadores, bueno, aún así vamos a intentar fichar poco, vamos a fichar quizás 2, 3 jugadores o mucho 4, no mucho más, ¿vale? Porque tampoco quiero cambiar tanto el equipo, porque quiero seguir viendo qué tal van estos jugadores que ya tiene el Chelsea, pero bueno, algún refuerzo haremos si es necesario en alguna posición. Dicho esto, Jorgensen va a ser de las primeras ventas esta temporada, ya no sube de media. Petrovic yo creo que demostró que era el titular de momento en este Chelsea y ha funcionado, hemos ganado la Premier con él. Así que Penders este año se quedará como el segundo y Petrovic será el primer portero, a no ser que traigamos algo nuevo, que luego veremos. Luego, por la izquierda, Cucurella va a seguir siendo titularísimo. Wiley y Humphries, bueno, bastante bien. Por aquí yo creo que Veiga, tal, todos estos siguen subiendo de media. Entonces aquí, bueno, seguramente Wiley lo vamos a volver a ceder a otro equipo, porque sigue teniendo poquita media. Y con Humphries pasa un poquito lo mismo, que aún está un poquito ahí, bueno, que tiene media, pero Veiga, como tiene más media, pues seguimos confiando en él. En los centrales, aquí sí que creo que vamos a hacer algún fichaje. Creo que Adarabillo se va a ir fuera. Y Chalobah puede que también. Así que nos quedaremos con Fofana y con Colwill, que tiene una media aceptable. Anselmino tiene poca media, así que lo volvemos a ceder. Y aquí puede que hagamos dos fichajes de dos centrales, pues más jovencitos, que tengan algo más de potencial y más de media. Por la derecha creo que estamos genial con estos chicos. Y Gilbridge, pues bueno, pues creo que sigue subiendo de media, así que lo volvemos a ceder. Malo Gusto, por lo que veo, ya no sube de media, pero como tiene buena media y Reece James va a seguir siendo el titular, pues nos lo vamos a quedar. En el medio del campo, Santos ha hecho un temporadón, Uchuco, que estuvo cedido el año pasado, y Caicedo, creo que en este caso, como veis, Romeo Lavia se ha quedado estancado, así que va a tocar venderlo. Y Uchucu, bueno, pues quizá no lo podemos quedar como suplente. Luego George se marchó cedido, así que creo que lo vamos a hacer porque tiene poca media. Vuelve Mudryk después de la sanción, así que nos lo vamos a quedar de suplente de momento de Jadon Sancho. Por aquí Desbury Hall creo que va a ser venta bastante clara esta temporada. Y nos quedaremos con Enzo y Esugo, lógicamente, que vuelve después de la cesión. Aquí tenemos a Chukwuemeka y a Kendrick Páez. Chukwuemeka tampoco fue muy crack el año pasado, así que quizás le damos la oportunidad este año de quedarse a Kendrick Páez.
Y luego, pues creo que Kellyman se volverá a ir cedido. Y en este caso, por la derecha, yo no soy muy fan de Madueke, no me gusta absolutamente nada. Así que me lo voy a fumar completamente y nos quedaremos con Cuenda para que sea el próximo titular del equipo y sobrepase a Pedro Neto en esa banda derecha. Luego, arriba tenemos a Jackson, que hizo un temporadón, Fofana, Washington y Marguiu. Aquí en este caso, bueno, todos siguen subiendo de media, así que ya será un poco más por gusto, ¿no? Pero en este caso, bueno, creo que cederemos quizás a Marguiu por probar un poco a ver si una cesión hace que explote de media. Volveremos a ceder a Washington y quizás me quede con Datro Fofana. Pues señores, terminamos el mercado de esta tercera temporada, primera temporada donde podíamos fichar. Y bueno, hemos cedido a Marguiu al Galatasaray. Vamos a ver si sube un poquito de media y pilla algo de experiencia. Aún tiene 20 años, así que le queda bastante por delante. Caleb Wiley lo hemos vendido finalmente al Leicester City, también a Desbury Hall, Atlético de Madrid. Diomande, nuestro primer fichaje esta temporada, terminaba contrato con el Sporting. Somos muy amigos del Sporting y la verdad es que hemos hecho buenos contratillos con ellos. Y les hemos dado a... ojito, Madueke, ¿vale? Ya que les hemos comprado a Cuenda, les hemos dado Madueke, otro banda, más 20 millones por el bueno de Diomande y ahora tenemos un centralazo espectacular y como siempre ya sabéis vamos a fichar jugadores siempre de menos de 23 años, así que entra en la filosofía y bueno, Chalobah lo hemos vendido al Bournemouth, Smets, nuevo fichaje también, desde el Genk, que es un equipo también afiliado al Chelsea, pues 25 millones, nos ha llamado bastante la atención este central desde Bélgica y va a ser nuestro cuarto central, vamos a probarlo este año a ver qué tal funciona. Gran fichaje también el de Jorrel Hato, les hemos dado creo que uno de nuestros centrales, más 43 millones, y Jorrel Hato que estaba en el Mainz, pues lo hemos fichado para el Chelsea con 20 años, y puede ser un auténtico fichajazo para el futuro. Hemos hecho una gran venta con Romeo Lavia, 57 millones al Leverkusen de Xabi Alonso, y la otra gran venta, Philip Jorgensen, 60 millones al Fenerbahce, después de haberlo fichado por 25 desde el Villarreal. Además de todo esto, como veis, teníamos 40 jugadores en plantilla el año pasado, ahora, como veis ahí arriba a la derecha, tenemos 35 y hemos hecho varias cesiones. Entre ellas, hemos mandado varios jugadores a nuestros segundos equipos. Hemos mandado al Estrasburgo a Renato Veiga, hemos mandado también al Estrasburgo a Anselmino, hemos mandado también a Gilrich, hemos mandado también a Tyrick George al Estrasburgo. Además de esto, Chukwuemeka también lo hemos mandado al Estrasburgo, al Genk hemos mandado a Kellyman y luego también a Washington de nuevo al Estrasburgo. Así que mejoramos un poquito a nuestro segundo equipo para ayudarle un poquito en esta temporada en la que va a volver al Alicante. Y con esto finalizamos una plantilla que creo que está bastante top. La verdad, primera temporada que vamos a estar en Champions, así que vamos a ver qué tal nos va. Pues señores, a mitad de temporada vamos de momento terceros, 40 puntos, a 5 del City y a 1 del Liverpool, así que podríamos decir que estamos ahí en la lucha por la Premier y el Arsenal está un poquito lejos, así que puede que esto sea una lucha de 3, pero cuidadito porque solo hemos perdido un partido. Pero el City está a 5 puntos, así que esperemos que no se nos escape mucho más. Dicho esto, en la Champions, primer año, bueno, no está mal, pero cuidado porque si palmamos en los últimos dos partidos, pues bueno, tenemos alguna opción de podernos meter entre los 8 primeros, pero hay que ganar los dos últimos partidos sí o sí, y aún ganando los dos últimos partidos está complicado, pero no imposible. Y en la Carabao Cup estamos fuerísima, ¿vale? Nos han eliminado, no sé cuándo ni dónde, el City nos eliminó en octavos, así que nada. Y en la FA Cup, bueno, el Arsenal, bien, pues bien. A mitad de temporada, señores, Cole Palmer, 18 goles, 9 asistencias, sigue siendo el crack del equipo, sorpresa de nadie. Y Jackson, bueno, 13 golitos, no está mal. Jadon Sancho también jugando bastante bien. Andrés Santos, cuidado, haciéndose ya con la titularidad del medio del campo. Y bueno, pues seguimos ahí con subidas de media. Parece que Guiu ha subido uno de media, tampoco mucho. Esugo está en 81, está jugando, bien Esugo. Bastante bien, de las cesiones Washington, Chukwuemeka y George. Parece que están jugando, han subido algún puntito de media. Kellyman parece que también. Bueno, parece que están funcionando bien las cesiones. Smet ha jugado 20 partidos, no está nada mal. Tato ha jugado 21 partidos, tampoco está nada mal. El que no está jugando es Kendry Páez. Cosa que esto es un pequeño problema, porque claro, con Cole Palmer difícil que juegue algo. Diomande sí que está jugando bastante, Penders ha jugado 6 partidos, Cuenda 24, ya está en 82, muy bien Cuenda. Ya ha superado de hecho a Pedro Neto. Y bueno, por aquí Petrovic que está ya en 85. Bueno, vamos a continuar hasta final de temporada, a ver qué tal. Señores, hemos llegado a la final de la FA Cup, creo que es el penúltimo partido de la temporada porque luego quedará uno más de liga o dos, así que vamos a ver si somos capaces de llevarnos nuestra posible primera copa.
con este equipo que tenemos, que la verdad que está subiendo bastante de media y que lo está haciendo bastante bien. Vamos a poner aquí a Cuenda, vamos a poner a Diomande, que están siendo realmente los titulares. Vamos a poner por aquí a Kendry Páez y señores, vamos allá. Ganamos nuestra primera copa con el Chelsea. Bueno, nos gana Tottenham, esto de coña. Gol de Solanke y Solomon, muy bien. Señores, jugador de la temporada me da a mí que va a ser un tal Cole Palmer, ¿no? Pues ahí está, señores. Cole Palmer, jugador de la season, creo que por primera vez, chicos, así que puede que haya sido Pichichi jugando de media punta, que esto es una locura. Pues señores, vamos a hacer el resumen de la temporada, tercera temporada terminada, no hemos podido ganar la Premier este año, nos hemos quedado un poquito lejos del City y el Liverpool, este año han estado bastante fuertes, así que Premier League no ganada, Community Shield al principio de temporada, perdida final contra el City, así que primer título que perdíamos al principio de temporada, segunda final perdida, esta FA Cup frente al Tottenham, que tampoco hemos podido levantar, la Carabao Cup ni siquiera hemos llegado lejos y la ha ganado el United, y en la Supercopa de Europa sí que la ganamos frente al Liverpool, que ganó la Champions, así que tercer título europeo que nos llevamos y primero de la temporada, porque en la Champions, chicos, tampoco pudimos llegar muy lejos, quedamos en el puesto 14 finalmente en la fase de liguillas. Y luego, pues bueno, en las eliminatorias nos eliminó el Dortmund. Así que temporada totalmente nefasta, solo un título, Supercopa de Europa, así que totalmente lamentable. En cuanto a números, Cole Palmer, que bueno, 34 goles y 16 asistencias, es decir, 50 goles le ha dado el equipo en 57 partidos, 21 goles en la Premier, la verdad que nada mal. Jackson también otra temporada muy buena, Jadon Sancho otra temporada muy buena, el Andrei Santos cuidadito porque empieza a llamar a la puerta ya de Caicedo y de Enzo Fernández, y la verdad es que está subiendo bastante rápido de media, ya con 23 años es un auténtico crack. Fofana, bueno, no ha hecho numerazos, pero no está mal. Reece James sigue subiendo de media, Cucurella bastante bien, Hugo 31 partidos, 83, ha subido bastante, muy bien el portugués. Marquinhos sube 77, no está mal. Hato ya en 83. De las cesiones, bueno, veo por aquí alguna subida, tampoco muy loca de media, pero algo han subido las cesiones que hemos hecho. Y bueno, del resto, Kendry Páez no ha jugado demasiado, solo un partido en la temporada, así que bueno, Diomandé en 86 bastante bien, Penders en 79, Cuenda ha llegado a 84, no está nada mal, así que bien, la verdad que bastante bien por lo que veo el equipo. El año que viene tocará seguir modificando esta plantilla, pero vamos allá a por la cuarta temporada, que esperemos que sea mejor que esta, porque esta ha sido totalmente lamentable. Mercado de la cuarta temporada terminado y vamos a ver qué hemos hecho. Como siempre, cesiones y más cesiones de todos nuestros jugadores a varios equipos para que sigan teniendo minutos y no se estanquen y veamos, pues bueno, en las próximas temporadas si alguno se puede quedar o no. Hemos cedido incluso a Chukwuemeka, que tiene buena media, pero la verdad es que se ha quedado un poquillo estancadillo. Y hemos vendido a Fofana, a Humphries, que todos estos jugadores los hemos vendido básicamente pues porque ya se había cortado su progresión, no subían más de media. Y el único fichaje de esta temporada ha sido Binoe Gittens, que bueno, lo hemos fichado por 40 millones más Mudryk. Y tenemos un banda totalmente histórico, Binoe Gittens, que estuvo en el Chelsea en las categorías inferiores, así que fichajazo espectacular. La verdad que el 11 que tenemos es muy top, está realmente bastante bien, y si lo comparamos también con el banquillo, pues la verdad que no está nada mal. Sí que es verdad que obviamente se podrían fichar muchas más cosas y subir la media, pero de momento seguimos confiando en algunos jugadores, aunque tengan poquita media como Guiu o como Páez, porque como aún pueden seguir subiendo de media, pues de momento seguimos confiando en ellos, ya que tienen contratos larguísimos de un montón de años como ha hecho el Chelsea. Así que vamos allá con esta cuarta temporada, que esperemos que sea mejor que la anterior. Pues señores, terminamos la cuarta temporada y volvemos a ser campeones de la Premier, segunda liga que nos llevamos y además de bastante, 12 puntitos lo hemos sacado al Liverpool, que ha sido el segundo. Y ojo, porque no ha sido lo único, hemos ganado también la FA Cup, chicos, ganada encima contra el City en la final con doblete de Cole Palmer. En la Carabao Cup no ha podido ser, chicos. En la Carabao Cup, pues la verdad es que no llegamos muy lejos. Nos quedamos ahí en octavos. En penaltis perdimos frente al Liverpool. ¿Y qué ha pasado en la Champions? Bueno, la Champions la ha ganado el Bayern. Y de hecho, el Bayern fue el equipo que nos eliminó. Llegamos hasta los cuartos, caímos contra el equipo teutón. Y veníamos de eliminar al Inter, de eliminar también al Mónaco en eliminatorias, porque en la fase de liga conseguimos quedar en el puesto 10. Así que la Champions de momento se nos sigue resistiendo, pero ha sido bastante buena temporada. Una liga y una FA Cup. Y en cuanto a números, ojo a la sorpresa, porque me está... Sí,
Sorprendiendo bastante Nicolas Jackson, 42 goles en 60 partidos. La verdad que no me esperaba esto de Jackson, pero está siendo ese delantero que lleva tantos años buscando el Chelsea, O sea, Cole Palmer, que ya sabéis que lleva temporadones desde que hemos empezado este modo Carreras Express. Otra vez temporadón con 35 goles, 21 asistencias. Pero es que lo de Jackson está siendo una barbaridad ahora mismo, O sea, era inamovible del Chelsea actualmente. Y Andrés Santos ya en 88, Reece James ya en 88. Como veis, estamos confiando en muchos jugadores que llevan desde el principio de este episodio y están respondiendo, ya fijaos las medias. Cuenda ya en 87, Diomandé en 89, Sugo ya en 84, Jato ya está en 87 también, Giddens siendo suplente, fíjate, ya en 86, así que tiene muy buena pinta este Chelsea y creo que está funcionando bastante bien el confiar en algunos jugadores e ir cediendo a otros, o sea que parece que la política de fichajes del Chelsea de momento parece que le está dando la razón, pero falta aún la Champions, así que vamos a ver si en la quinta y última temporada la conseguimos. Pues vamos allá con la quinta y última temporada, mercado terminado y como siempre cesiones, entre ellas Kendry Páez, que la verdad que la última temporada ha jugado poco, pero justamente en su cesión al Valencia parece que ha subido ya 2 puntos de media, así que bueno, un poco de mala suerte hemos tenido con él, porque cuando ha estado aquí no ha subido tanto, pero ahora justo lo cedo y sube de media, o sea que bueno, lástima, pero bueno, también hemos tenido por aquí a Gildrich, hemos vendido a Xiampong, a George, porque básicamente se les ha terminado pues lo que viene siendo el potencial. También Marguiu vendido y Renato Veiga por lo mismo, pues han terminado ya, estaban estancados, no subían más, así que hemos sacado beneficio económico por ellos. Y el único fichaje ha sido Mark Way, que como veis no tiene menos de 23 años, pero lo hemos fichado aún teniendo más edad porque es ex canterano del Chelsea. Necesitábamos un central y bueno, pues ya sabéis que de vez en cuando sí que algún jugador un poco más experimentado para este Chelsea pues viene bien después de tener tanto jugador joven y qué mejor que un jugador como Way, que encima es pues bueno, pues canterano. Dicho esto, este sería nuestro 11, que no cambia demasiado, como mucho Enzo sí que es verdad que ha perdido la titularidad por encima de Santos, que ya tiene más media que él, y por el resto pues así quedaría, con Way entrando aquí en la defensa y el equipo que bueno, sigue teniendo una media totalmente increíble y la verdad que tiene una pintaza este equipo descomunal, así que vamos a ver si son capaces de levantar la Champions, que es el único título que nos queda por ganar. Señoras y señores, lo hemos hecho en esta quinta y última temporada. Estamos en la final frente al Bayern de Múnich. Tenemos la gran oportunidad, otra vez contra el equipo alemán, de hecho, como en la primera Champions del Chelsea, con aquel gol de cabeza de Drogba, de poder ganarles otra final de Champions después de haber eliminado en semis al Barça, como también ocurrió algún que otro año que no quiero recordar. En cuartos eliminando al Tottenham, en octavos eliminando al Athletic Club y veníamos de hacer una fase de liguilla prácticamente perfecta con 21 puntos primeros, 7 victorias y solamente una derrota. Señores, estamos a 90 minutos de poder llevarnos la Champions y completar por todo lo alto este modo Carreras Express. Aquí tenemos a nuestros 11 guerreros, fijaos qué medias, qué equipazo que hemos montado y al final estas 5 temporadas de confianza en estos jugadores jóvenes parece que valen la pena, así que vamos allá. ¿Somos campeones de la Champions en nuestra quinta temporada, sí o no? Señores, señores, somos campeones de la Champions, golito de Washington, golito de quién si no, de Cole Palmer y ahí está, completamos el reto, el único título que nos quedaba por ganar. Y no ha sido el único, porque nos hemos llevado el triplete, Liga, Copa y Champions, temporada descomunal para terminar este Express y este proyecto del Chelsea que parece que empieza a ver sus frutos porque empieza a dominarlo absolutamente todo con jugadores totalmente estratosféricos en medias y todos esos jóvenes que fichamos que no eran nadie, entre comillas, o que esperábamos que fuesen alguien, pues ahora realmente ya lo están siendo. Temporada totalmente histórica en la Premier, somos invencibles, 104 puntos, 0 derrotas, esto es descomunal, creo que nunca habíamos hecho, por cierto apuntamos por aquí la Liga, apuntamos por aquí la Champions, el cuarto título europeo y vamos a apuntar también por aquí la FA Cup que también hemos ganado. Creo que no sé si alguna vez en un modo Carreras Express habíamos ganado alguna Premier invictos. La verdad que no lo recuerdo, pero este Chelsea ha hecho historia, señores, ganamos invictos. La Community Shield también la ganamos al principio de temporada frente al Liverpool, así que serían ya 3 copas.
La FA Cup ganada, que ya la hemos apuntado, ganando al United de la final. La Carabao Cup, pues la perdimos en penaltis, lástima, nos ha quedado la Carabao esta temporada, si no lo hubiéramos ganado todo, pero qué más da, señores, nos hemos llevado a la Champions y esto es totalmente épico. Un equipo que ha sido comandado durante todas las temporadas por Cole Palmer, 94 de media el inglés, 38 goles, 26 asistencias, Jackson 31 golazos, 88 de media, Andrei Santos, la verdad es que este tío me ha sorprendido bastante, llegando hasta 91, Sancho también me ha sorprendido mucho porque no tiene potencial se supone en el FIFA, pero ya veis que el potencial dinámico a veces hace estas maravillosas cosas, que es como que un jugador que tiene 84 de media de repente esté en 91. Al final ha sido titular desde la primera temporada, lo ha jugado todo, ha jugado bien y eso ha hecho que suba tantísimo de media. Enzo Fernández no ha estado mal, pero sí que es verdad que ha perdido su puesto frente a Santos. Luego Washington, la verdad que ha sido un buen suplente. Cuenda, total fichajazo, el del portugués, que creo que, bueno, no ha estado nada mal llegando a 90. Jato también otro fichajazo, Reece James, siendo lo que se esperaba de él. Vino Gittens, siendo un muy buen suplente también. Malo gusto. Wehi, buen fichaje esta temporada. Diomandé, otro fichajazo. Cucurella llegando a 88. Caicedo llegando a 92, el ecuatoriano, brutal. También Pedro Neto. Smith llegando a 82. Colwill, que se ha quedado por ahí en 83. Gilchrist, que bueno, ha llegado a 82 de cesión en cesión. No está en el equipo, pero tiene bastante buena media. Solamente concesiones. Ojo con Petrovic, me ha sorprendido bastante. Ha subido mucho hasta 89. Luego es Hugo, que no ha sido de titulares, pero bueno, se ha quedado ahí en 84, que no está nada mal. Y luego Penders, que sin ser titular, aún así, ha conseguido llegar a 83 de media, que tampoco está nada mal. Así que chicos, la verdad, de todos los jugadores que hemos ido cediendo, podríamos decir que los únicos que no han triunfado tanto, quizás son Kellyman, Dyer, los que hemos vendido. Anselmino tampoco ha sido muy crack, y Kendry Páez, quizás hemos tenido un poquito de mala suerte con él, pero muchos otros sí que han llegado a triunfar, señores. Hemos confiado en Petrovic y ha funcionado, Hugo también, hemos confiado en jugadores como Caicedo y ha funcionado, también Diomandé, ha funcionado bastante también Gittens, Jato ha funcionado, Cuenda también. Washington podríamos decir que dentro de lo que cabe no ha sido titularísimo, pero también lo ha hecho bastante bien, al igual que Enzo o Sancho, que ha sido la gran sorpresa, yo creo, y junto con la gran sorpresa diría yo también Andrei Santos. Así que no está nada mal esto que hemos hecho con el Chelsea, y ya hemos visto que jugadores pues sí han triunfado, siendo fichajes desde muy jóvenes, y cuáles no, porque son los jugadores que se han ido marchando y yéndose del club. No sé qué pasará en la vida real, si también funcionan estos jugadores o funcionarán otros, pero señores, espero que os haya gustado muchísimo este modo Graspes con el Chelsea, que creo que ha sido una auténtica barbaridad y una pasada, teniendo su misma política de fichajes. Y si os ha gustado, ya sabéis lo que tenéis que hacer, chicos: darle al pedazo de like, suscribiros. Si queréis más contenido, tenéis por ahí otros episodios del modo Graspes que podéis ir a ver en mi canal en la lista de reproducción. Y nos vemos en siguientes vídeos, chicos. Chao, chao.